Juan, un gusto verte. Un gusto, por favor. Gracias por... Qué bueno vernos de nuevo. De verdad. Sí. Y acá, siempre digo, esta casa puede venir el que quiera, a charlar lo que quiera y a escuchar. Yo tengo ganas de escuchar, Definime, después del fallo Irurzun, Fara, Boico, ¿cómo está la situación? A ver, primero ya vamos a hablar de otras cosas, pero acá en el centro, en este momento, estoy con visión de tubo, con una cuestión que es el abastecimiento de alimentos, que va mucho más allá de lo que hay en los galpones, que no es poco, es muchísimo, que tiene que ver con recuperar el flujo a miles de comedores comunitarios y comedores escolares, que permite sostener en una situación dramática que venía de antes, pero se aceleró en los últimos meses, un piso de alimentación, no solamente para niños, sino para muchos abuelos, que son del sector más grande que está viniendo a comer a los comedores y a las ollas populares. La situación es que después de... Yo la denuncia la presenté en febrero, antes de que hagan las denuncias de los comedores fantasmas, antes de todo, en febrero, pues ya habían cortado el abastecimiento. Salvo a algunas regionales de Cáritas, a ASIERA, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, y a CONIN. Presentamos la denuncia. Intentamos por todos los carriles posibles. Yo lo llamé a Milei, hablé con él, le mandé mensaje. ¿Hablé con él? Sí, claro. Yo desde que estuve con Fontevecchia haciendo ese diálogo, mantuve un vínculo, obviamente, de una persona que tiene ideas diametralmente opuestas, pero que en una sociedad mínimamente civilizada se tiene que poder dialogar, ¿no? Entonces, hablé con él, le dije, vos dijiste que la comida no iba a faltar, está faltando. Me dijo, ya arreglé con la iglesia. Le dije, habla con Monseñor Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, porque eso no es así. Y ellos mismos están diciendo, los de Cáritas, que ellos son apenas el 5% de los comedores, no dan abasto. Bueno, creo que... ¿Esto fue antes de la denuncia de febrero? Antes de la denuncia. O sea, vos lo llamaste al presidente y le dijiste, falta comida. Sí. Eso, si hablas algún día con él, pregúntaselo, porque en general sobre mí no miente. Si vos ves, cuando le preguntan sobre mí, no miente. De hecho, lo incomoda porque él sabe que yo soy un opositor férreo en términos ideológicos, pero que voy de frente y más o menos siempre mantuve una línea... Bueno, hablé con él. Intentamos a través de otros contactos, diputados, de dialoguistas, etcétera. Los movimientos sociales, la UTEP en particular, que yo no formo más parte de la comisión directiva desde que fui candidato a presidente, desde un poquito antes, intentó a través de los canales correspondientes. Ni bola. Presentamos la denuncia. Surge, a partir de la denuncia de informes periodísticos, particularmente uno de Ariel Ijalá, de las propias actuaciones de la Fiscalía, que hay un montón de alimentos que no se están distribuyendo, pero que están acopiados. Ellos presentan un informe donde no dicen la fecha de vencimiento. Nosotros pedimos que informen la fecha de vencimiento. Informan y surgen que había vencidos y había algunos que estaban venciendo. De ahí surge esta famosa medida cautelar, donde el juez Casanelo le pide dos cosas. Informe bien el stock, porque ya van 3 informes que son toda mentira, y presente un plan de entrega de los alimentos. Ni siquiera le dice entréguelos así o asá, presente un plan de entrega. Ellos cumplen con el primer punto de la cautelar, apelan, ¿no? Pero la apelación de una cautelar alimentaria, como vos y yo sabemos, tiene efectos devolutivos, no tiene efectos suspendidos, no se suspende el cumplimiento. No cumplen con el segundo punto, y no solamente no cumplen con el segundo punto, sino que van a decir, ningún juez nos va a venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Presentan la apelación. Muy burda la apelación, muy mal fundada, y sorpresas te da la vida, porque la verdad que no esperaba que Irurzun falle a favor nuestro. De Fara tenía dudas, de Boico tenía dudas, pero de Irurzun dije, no hay posibilidad. Por una cuestión de afinidad ideológica, por el vínculo de ellos con Cuño Libarona, por distintas razones. Bueno, terminaron fallando a favor nuestro. En el medio, y lo presentaron como parte del cumplimiento de la medida, distribuyeron 400.000 cajas de leche en polvo fortificada, del millón que tienen. Una caja de leche en polvo son 8 litros. 1 millón de cajas de leches en polvo son 8 millones de litros de leche. O sea, es muchísimo. Eso que le dieron a esta organización se llama CONIN, que vos te debes acordar, una organización homofóbica, retrógrada. Tuve un cruce que me valió no hablar nunca más con el doctor Abel Albino, tema preservativo. Me tocó a mí, casualmente, en Radio La Red, discutir con él.
Bueno, que además no tiene ninguna estructura para hacer esa distribución, a punto tal que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Las delegaciones de Conin, ¿a quién le dan las cajas de leche? ¿A quién? A los movimientos sociales. Es decir, O sea, la leche que estaba copiada sí. se distribuye por esta acción judicial, se la dan a Conin Albino y Albino no tiene estructura y se las da de vuelta a las organizaciones. Es una cosa de locos. O sea, ellos dicen, acá hay muchos intermediarios. Eligen un intermediario a piacere de ellos. Que además hay, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero dicen que para entregar los alimentos, inscribirte, te tienen que dar unos cursos de formación a los pibes. Sí, claro. Donde les enseñan cosas seguramente como esto de que masturbarse es una suerte de pecado mortal. La famosa anécdota de Tenenbaum, ¿no? Más o menos, claro. ¿lo tenés al tema? Sí, Bueno. sí, recuerdo la anécdota. Aparte. Bueno, entonces, intermediario es seguro, porque no es ni el Estado ni ninguna cosa muy extraordinaria. Bueno, vamos a suponer que son amigos, además les dieron 500 millones de pesos efectivo de un subsidio para el tema de alimentación. Vamos a suponer que todo lo gastan correctamente para alimentar a la gente, está muy bien. El tema es, pusieron un intermediario más, porque el intermediario se lo da a los otros intermediarios. Una cosa extrañísima. Ahora, si no hubiéramos hecho la denuncia, si hubiesen perdido no solamente esos aproximadamente 4 millones de litros de leche, que valen, a guita de hoy, son lo que se iba a vencer, 1.200 millones de pesos. Se iban a pudrir directamente. O sea, ya valió la pena. La pelea valió la pena. Pero sigue, porque ahora tienen que cumplir con la distribución del resto de los alimentos acopiados, que es la medida cautelar, en el marco de una causa penal de averiguación de un ilícito, de incumplimiento de los deberes de funcionario, donde para mí, bueno, pruebas hay un montón. Ahí tengo que decirte algo, y no te compete, pero hay 2 denuncias penales contra 2 organizaciones sociales, que lo voy a resumir. En una denuncia se investigan comedores fantasmas. ¿Hay comedores fantasmas? Depende a qué te refieras con comedores fantasmas. Existen. Bueno, lo que hay es una base de datos de la época de la pandemia que tiene más o menos 40.000 comedores. La mitad obviamente no existen más porque se terminó la pandemia. Porque los comedores y ollas populares son en general casas de doñas que la ponen y cocinan a fuego. Entonces, Obvio. Eso va cambiando permanentemente. Porque no reciben alimentos desde enero. Es decir, ahora vos me decís, hay comedores que están... ¿Cuál es la base de datos real que se tendría que haber usado? La de los comedores que recibieron asistencia pública. Es decir, donde recibieron o alimentos secos o recibieron recursos alimentarios, financieros, etcétera, del Estado para Nacional. comprar. Bueno, esa base de datos no la están usando para el problema es reglamento. que hasta diciembre Sí. esos comedores, los 40.000, recibían guita. No es cierto. Esa es la mentira de ellos. No, pero No, los 40.000 no recibían guita. Los 40.000, vos podés entrar hoy. Poné, cualquiera de los que nos está mirando. Inscripción Renacom. Inscribirse Renacom, Registro Nacional de Comedores. Yo, por ejemplo, soy un troll. Te quiero joder. Hago un comedor en la dirección de tu casa. Ya está, estás prescripto. Con esa base de datos, que son los 40.000, hicieron el relevamiento. Por eso decían que había un country, etcétera. Se puede inscribir cualquiera, lo puedes hacer vos esta tarde. Está bien. Dicho esto, digo, no La hay base de datos de ningún los que inscrito en la reciben- organización que vos integraste. Ninguno es el, digamos, no hay ¿En el denuncia- Renacom? No, pero digo, contra la CETEP no hay denuncias de que tienen comedores truchos. No, pero además la CETEP, si hubiera, la CETEP es como si te dijera ADEPA. Está claro. Ah, Pero quiero decir esto. Comedores fantasmas. Organizaciones piramidales en el requerimiento de Policita están, donde vas a la marcha, no es la tuya, vas a la marcha, tenés presente, no vas a la marcha, sanción no comer. Eso está documentado. Mira, yo no solamente está documentado, yo escribí 2 libros. Uno se llama Los Peores y otro se llama La Clase Peligrosa. Uno creo de 2019 y otro de 2022. En los 2 libros describo mecanismos de abuso de poder dentro de las organizaciones sociales. Porque hay una frase que dice que la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Porque no hay nada más noble que una organización comunitaria de base para resolver la demanda de tierra, techo y trabajo y de pan, ¿no? Bueno, efectivamente, el trigo y la cizaña crecen juntos en todos lados y uno no puede negar la realidad, pero mucho menos puede utilizar una muestra no genérica, es decir, una muestra no general, para hacer una falacia de generalización y demonizar, estigmatizar y, en última instancia,
joderle la vida no a las organizaciones, sino a la gente que en gran medida, por la exclusión social, porque el Estado no llega y el mercado tampoco, dependen de esos procesos organizativos de los cuales la gente formó parte. Ahora, que eso se desvía en algunos casos y se convierten en estructuras opresivas, sucede como sucede en otras estructuras. O sea, que no es inverosímil No. que haya una organización X, en este caso está denunciado el Pueblo Obrero, que apretaba a la gente que fuera a las marchas, caso contrario no morfabas. No, pero aparte dudo que sea toda la organización, pues es una organización muy grande. Es decir, hay regiones, provincias. Es como si vos dijeras, imagínate que el Pueblo Obrero fuera la policía, ¿no? La Policía Federal. Entonces, en la comisaría 18, claro. el comisario es un narco. Bueno, Sí, ¿qué haces? la Policía Federal. Claro. ¿Es la institución o es el comisario? Entonces, bueno, destituís al comisario, intervenís la comisaría y que no paguen justos por pecadores. No estigmatizás a toda la fuerza, porque si no, no se cumplen las funciones. O que en las escuelas de la asociación de escuelas parroquiales o de escuelas privadas haya habido un caso de unos que recibían el subsidio del Estado y lo malversaban en vez de utilizarlo para no sostener paras la escuela. educación. Bueno, entonces, claro, destruís la educación. Entonces, la falsa generalización es una forma, te diría, fascista de hacer política. O sea, vos es como si yo dijera, mira, hay unos libertarios, un equipo de rugby, que empezó a cobrar en dólares a través de un organismo llamado OEI. Cosa que pareciera ser que sucedió. Yo creo en el principio de inocencia, hasta que no esté la condena firme, no digo que sí ni que no. Entonces, a partir de ahí, todos los libertarios son corruptos. No. Yo tengo que confrontar las ideas de los libertarios, o esto que se llaman libertarios, lo que sean. La idea esta de que la justicia social es una aberración, el concepto de que hay que destruir el Estado desde adentro, que dijo Milei ayer. No puedo generalizar por una serie de casos particulares y aplicárselo a todos, porque es una falacia que además tiene patas cortas, se cae, y en general son proyecciones. Cuando tirás tanta mierda a los otros y lo único que sabes es tirar mierda, muchas veces estás proyectando tu propia mierda. Entonces, lo que era fantasma y los que mintieron permanentemente son ellos. Franco dijo en diciembre, dejaron los galpones vacíos el gobierno anterior, porque había una catástrofe en Bahía Blanca, ¿te acordás? Me acuerdo. No, vacíos no estaban. Después dijeron que no se iba a vencer la comida, que no había comida por vencer. Había comida por vencer. Después dijeron que era solo yerba. No era solo yerba. Después dijeron que habían cumplido la cautelar. Bueno, evidentemente no la cumplieron porque la Cámara se las rechaza. Entonces, están mintiendo permanentemente. Y en el marco, yo creo, de un nivel de locura y de oscuridad, emocional, espiritual muy fuerte, en el que aparece gente armada, por ejemplo, en este caso de Pablo de la Torre, que lo echan, no sé bien si por lo de los comedores o por lo de los rugbyers o por qué. Y esto yo lo tengo recontra claro porque leí la declaración de la propia Leila Gianni a un tipo que se llama Fernández, lo suben a un piso 15, llaman a un escribano, hacen un acta donde él exculpa a Petovelo, que firmó todos los convenios, le exculpa de responsabilidad, de culpa y cargo de todo, y en ese lugar había gente armada. Una de las personas armadas que había también estuvo armada en la audiencia y en el pasillo de la audiencia, cosa que es, como vos bien sabés, absolutamente ilegal. Cuando la Cámara. Cuando la audiencia En la Cámara, sí, la audiencia en la Cámara Cámara. que vimos Así ayer, es. no me acuerdo. Entonces, ¿cómo sigue? Ahora, dentro de un rato, vamos a ver si entra en desobediencia o no, porque aparte el fallo es tan contundente. El fallo es muy impactante. Dice, a ver, señores, o cumplen, o acá incurren en delito. Señora, Petovelo, cumple o incurre en delito de desobediencia. Espera porque quiero recapitular y vamos a ir a la audiencia. Pues si puede haber habido un sector de comedores fantasmas o de estructuras opresivas, no es tu competencia, pero la pregunta mía es, ¿hiciste una denuncia penal sobre esos opresores? No, hice una denuncia pública. Escribí libros, planteé cómo se resuelve el problema, porque yo no soy fiscal. Por eso te dije, arranqué diciéndote, no es tu tarea directa. No, porque yo siempre pienso que es funcional a los objetivos sociales que nos planteamos. Y a mí no me corresponde, porque además es cortar el hilo por lo más delgado, porque lo que sucede en esas estructuras opresivas es que forman parte de la ley de la selva de una Argentina, que son dos Argentinas.
Porque vos en una barriada popular no es que tenés el movimiento piquetero y un jardín de infantes. No, no. Tenés a los narcos, tenés a los punteros. Es decir, es una opresión en sí misma la situación de exclusión y miseria de la que no va a salir un jardín de rosas. De ahí no va a salir ningún jardín de rosas si no cambia. Y las organizaciones sociales son la última barrera de contención contra el narcoestado y los curas villeros. No hay nada más. Yo les planteé a esta gente, a ver, agarren la llave de los comedores y vayan ustedes. ¿No les gusta lo que hacen miles de comedores? Que aparte ellos dicen, son fantasmas el 46%, su malísima relevamiento, trucho, etc. Vamos a suponer que fuera un relevamiento correcto. ¿Y el otro 54%? ¿Por qué le robaron los alimentos al otro 54%? ¿Por qué los que ellos pudieron verificar le sacaron los alimentos? Entonces, es una mentira tras otra. A ellos, crónico, estoy haciendo una crónica, no valoro, ¿eh? Sí. Ellos dicen, nosotros detectamos una alta cantidad de comedores fantasmas, truchos, apretadores, etcétera, etcétera. Aplicamos un concepto que lo aplicaste para la obra pública y para los alimentos, ahora valoro. No es de ninguna manera igual. Y paramos todo hasta hacer el neteo de cuáles son los verdaderos. Pero es que, escúchame, lo aplicaron hasta para los medicamentos oncológicos. Pero no es razonable. Esto no es un problema político, es un problema prepolítico, es preideológico. Es un tema humano. Entonces tenés comida encanutada, que ni siquiera sabés, ¿te importa tanto, che, el desvío de comida y no te fijaste cuántas toneladas de alimentos tenías en el galpón? Que uno decía que no había, el otro decía que no se vencía, el otro decía que eran solo yerba. O en realidad lo que estás haciendo es tu famosa batalla cultural, contra lo que considerás que es el mal de la tierra, que son las organizaciones sociales. Entonces, yo estoy muy orgulloso de los años que milité en organizaciones sociales, donde para mí la política partidaria, y sigo pensando lo mismo, no es la principal forma de transformación de la sociedad. Creo que hay otros campos de batalla. Ahora estoy en política partidaria, salvo en este paréntesis que estoy de abogado de muchos comedores comunitarios, pero el concepto de ellos detectan un caso, una causa, donde hay 20 personas involucradas de coacción y hacen un relevamiento que dice que una serie de comedores tenían la dirección en un lugar y en ese lugar no había un comedor, sobre una base de datos falsa. Con esos argumentos dejan sin comer un montón de gente. Bueno, eso no tiene razonabilidad. Eso es pregunta, eso es incompetencia, no saber cómo funciona la cosa, dificultad de la estructura o falta humanidad. No, hay un nivel de indiferencia y te diría de sadismo fuerte para mí. Para mí hay un nivel de sadismo fuerte, porque aparte es como este albino de Conin. Es ese modelo mental. Un modelo mental de desprecio por el otro y me creo dueño de la verdad. Que es, ellos hablan mucho de la fuerza del cielo, ¿no? Lucifer era una fuerza del cielo también. ¿Y cuál es el pecado más grande? El de la soberbia. Que no es hablar, gritar, decir, eso está bien, es una personalidad. Es en el fondo creerte que sos el dueño de la verdad. Yo estoy permanentemente dudando de si me mandé una cagada o no mientras estoy conversando con vos. Supongo que a la mayor parte de las personas nos pasa que dudamos si nos equivocamos. No tiene ninguna duda. Y después que Petovelo, yo no la voy a calificar personalmente. A mí me parece que armaron un mega ministerio que tiene un montón de áreas. Educación, trabajo, niñez y familia, tecnología, cultura, desarrollo. Con una persona que objetivamente no tiene ninguna experiencia, no en gestión pública, en gestión de nada. Entonces, y que evidentemente tiene un vínculo afectivo con el presidente, por el cual ella es muy importante. Ahora, a mí me interesa que renuncie Petovelo, que se vaya. No, yo tengo una causa penal donde soy querellante por incumplimiento de deberes de funcionario por un tema puntual. Ahora, mañana puede poner una persona más insensible, más jodida. No es el tema. El tema es que el sistema republicano es bastante sencillo si uno lo piensa. No hay que inventar la rueda. Los legisladores legislan. Tenemos una constitución, tratados internacionales, leyes. El Ejecutivo administra. Tiene que ejecutar las políticas públicas
que están en ese marco normativo y en la ley de leyes, que es el presupuesto. Y el judicial resuelve casos, conflictos puntuales entre las personas y el Estado o entre personas y personas. Bueno, que se atengan a ese orden, porque si el presidente piensa que, bueno, hasta que no vea los cadáveres, yo no creo que hay hambre, él puede pensar lo que quiere, pero como presidente y la estructura estatal tiene que actuar de acuerdo a las normas constitucionales, a los tratados internacionales, a la normativa, que es básicamente lo que dicen los jueces en el fallo. Dicen, che, esto es bastante evidente de que la están pifiando. La verdad que para mí fue una grata sorpresa porque esperaba otra cosa, porque todos sabemos que hay un nivel de sobrepolitización del Poder Judicial, que a veces puede ir para un lado, a veces puede ir para el otro. Bueno, en este caso, creo yo que sirvió como un resorte institucional frente a una injusticia evidente. Audiencia, lo de la Cámara de Apelaciones. Te zarpaste de un modo de, permíteme te lo digo con respeto y demás, de falta de respeto a los jueces y de macherulismo con esta funcionaria importante. Mira, adentro de la audiencia, si vos la mirás entera la audiencia, no, ahí no coincido. Porque dentro de la audiencia yo escuché toda la intervención de los representantes del Estado, que llegaron ataviados de militantes de la Libertad Avanza, cuando son representantes del Estado, de manera muy, muy provocativa. No dijimos una palabra. Y después mi intervención la interrumpieron 4 veces. Entre esas 4 veces le interrumpió un custodio. Entonces yo le pedí a los jueces, basta con esto. Pero esa parte no la tomo. La parte de afuera sí la tomo. No, pero adentro, de hecho, los 3 jueces pidieron que giraran las actuaciones al colegio, al Tribunal de Disciplina. No, y también por lo de afuera, también por lo de afuera. Pero está bien, después veremos qué dice el Tribunal de Disciplina. ¿Pero te pareció bien la audiencia interpelar a los 3 camaristas? ¿Me puedo interrumpir o no? Digamos, yo, sabés que en mi otra vida fui abogado, no vi nunca nada parecido. Sí, bueno, una sola vez, a Cristina en la audiencia por vialidad cuando los toreó a los jueces. Yo tengo mi personalidad y de esa parte de haberles preguntado, no me arrepiento. Yo no los insulté y estaba siendo perturbado por gente que desde atrás gritaba. A punto tal de que si uno eso no salió en los medios, al final Irurzun se saca con Leila Gianni y le dice, cállese por favor. Al final de la exposición, en el minuto 11 del video de la audiencia. En el minuto 11 del video de la audiencia. Cuando ella me dice, vamos a hablar afuera, no te dará nafta. Textual. La que maneja hoy el ministerio, porque viste que Petovelo no aparece, no habla, está escondida. La que maneja el ministerio es esta chica que fue cristinista, albertista, masista, macrista, libertaria. Juan, vos no me podés decir eso. ¿Por qué? Vos no, porque me dijiste que era un cagador Massa que no lo iba a votar y terminaste votándolo. No, discúlpame, si vos ves, sí te lo puedo decir. Porque yo fui a una interna en Unión por la Patria. Yo fui contra un rival interno. No tiene absolutamente nada que ver. Yo siempre fui absolutamente coherente. Yo lo que planteé es, no vamos a aceptar que nos impongan un candidato único. En esa conferencia en Rosario... Le dijiste cagador a Massa. Sí, ahora... ¿Y qué tiene que ver? ¿Y lo votaste? Esto ya lo hablamos 1000 veces. Que es pero yo digo, Guatemala y Guatepeor. Obvio que lo voté a Massa. ¿A quién iba a votar? ¿A Milei? No, ¿A Bullrich? votado en blanco. No, primero en las primarias hice campaña y me voté a mí. Después... en la segunda vuelta, en las generales, ¿a quién iba a votar? Voté en blanco. No, pero yo no pienso como vos. Pero no era un cagador. ¿Y qué tiene que ver? Y lo votaste. Pero una cosa es un cagador en el marco de una coalición y otra cosa distinta es Milei, que quiere destruir el Estado, que dice que la justicia social es una aberración. A ver, de garcas la política está lleno, te diría que es más de un 90%. Si vos vas a andar muy cuidadoso con los cagadores, no haces nada. El tema es, yo me mantuve siempre en una misma línea. Vos me viste muchas veces. Sí. Vos, en mi línea discursiva, en mis principios, en mi orientación general, ¿vos me ves muy cambiado? No, mira, yo voy a decir algo que después me va a valer. No me importa los trolls y toda esta cuestión. Creo que estamos los dos bastante acostumbrados. Ya tenemos el cuero curtido. Y no lo cito porque no estoy autorizado. Un tipo insospechadamente cercano a vos, intelectual, política, ideológicamente, que trabajó en cuestiones de desarrollo, y no doy más datos para que no sé de quién habla, me dijo, decí lo que quieras de Grabois, pero el tipo es honesto personalmente. Y a mí, estar frente a una persona honesta personalmente
primero me permite hacer un programa, si no yo no lo hago, si es así. Y segundo, después discutimos, pensamos distinto, yo creo que no podés decirle cagador a un tipo que votarlo, a mí no me da la cabeza, y correrla a Leila Yani, que es una, literalmente, dicho como el diccionario, transfugió distintos partidos políticos, pero vos no te podés sorprender de una tránsfuga política porque votaste un cagador. No, lo que pasa es que hay una diferencia grande. A ver, yo ni trabajé para el Estado de gobiernos de que fui fanático, y si vos haces campaña para Massa con la Virgen de Luján en la mano y a la semana siguiente sos la mano derecha de Petovelo, bueno, tenés una habilidad extraordinaria, eso hay que reconocerlo. Pero más allá de eso, ¿qué pasó afuera de la audiencia? Para que quede claro, impresentable la actitud de una abogada del Estado, impresentable, en ese patoterismo, en esa cosa compadrita, impresentable porque es representante del Estado. Totalmente. O sea, ver, para que te quede claro, totalmente. No es que vos seas peor que ella. Yo soy un particular. Un espanto. Yo soy un particular. Ahora, te voy a decir, si yo pudiera volver el tiempo atrás, sí, no me hubiese enganchado en esa discusión. ¿Está? Me alegra escucharlo. Eso quiere decir, no estoy feliz con lo que pasó. No es que digo, mirá, ¿viste cómo aparece ahora? Milei domó a un periodista, Grabois destrozó a tal. No estoy contento con lo que pasó. No me siento bien con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido. Tengo mis atenuantes. Uno es que tengo sangre. O sea, yo soy de una pieza. Entonces, tengo sangre. El otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Entonces, es muy difícil, frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Es muy, muy difícil. Y lo tercero es que es algo que a mí me quedó de chico y que lo tengo que cambiar, que es el a loco, loco y medio. Ellos han ganado mucho terreno haciendo bullying, desde todo punto de vista. Bullying, bullying, bullying. Entonces, vos te morfás el bullying porque querés ser más o menos civilizado, ¿no? Tengo una contradicción ahí que no puedo terminar de resolver, que es cómo abordar una situación de estas características, digamos, ¿no? Una provocación de representantes del Estado, no es que van en carácter personal, no es que son abogados particulares, representantes del Estado, que se pagan con la tuya, y tener que quedarme ahí modosito no me gusta, digamos. Tampoco me gusta el otro. Bueno, hay que buscar un equilibrio. Ya lo voy a encontrar, Luis. Todavía no lo he encontrado en mi vida. Estoy transitando el camino del equilibrio. Pero ¿no te da orgullo haberle gritado Cuca no sé qué? No me gusta, no. No, yo veo eso y no me gusta. No me gusta esa versión de mí. No me gusta. ¿Por qué ganó Milei? Porque venimos de dos gobiernos de coalición. Porque yo por ahí digo algunas palabras, pero Bullrich, por ejemplo, era asesina montonera para Milei. Hace un poco más fuerte que cagar. Pero más allá de eso, venimos de dos gobiernos de coalición. Uno fue Juntos por el Cambio, una coalición entre el PRO, la UCR y la coalición cívica, que fracasó. Y un gobierno de coalición, que fue el Frente de Todos, que es una coalición entre el PJ, el Frente Renovador, nuestro partido que se llama Patria Grande, no sé, creo que 4 o 5 partidos más. Más los gremios, los movimientos sociales, la cámpora. Pero en términos del sistema electoral argentino, la cámpora, por ejemplo, es una agrupación interna del PJ. ¿No? Massa no es PJ, es Frente Renovador, es otro partido. Nosotros no somos Patria Grande, es un partido, tiene una personería electoral, y hay 4 o 5 partidos más que conforman el Frente de Todos. Los dos gobiernos de coalición, vamos a decir más o menos tradicionales que hubo, de política tradicional, fueron un fracaso absoluto. Uno subió 10 puntos la pobreza, que es el de Macri, que vino diciendo pobreza cero. Otro subió 5 puntos la pobreza, vino diciendo empezar por los últimos para llegar a todos, para hablar solamente de pobreza. Sí, podemos agregar inflación. Alberto punta 1000. Bueno, podemos agregar un montón de otras categorías. Encolumnamiento internacional. Yo creo que el gobierno de Alberto es el peor por lejos. Digamos, nos encolumnó con el terrorismo, con las autocracias. ¿Vos pensás que es peor que el de Milei? Van 6 meses, Juan. Bueno, pero en 6 meses, ¿vos sabés qué es lo que tiene interesante estos 6 meses? Que el tipo prácticamente logra empatar la pobreza
de Macri y Alberto juntos en 6 meses. Y lleva de 10 a 18% la extrema pobreza, casi duplica la extrema pobreza. Y no en virtud de una mala praxis, en virtud de un proyecto de miseria planificada, donde esa variable es una variable de ajuste que se acepta. Ahora, ¿Mi ley es miseria planificada? es miseria planificada. Pero aparte es una ideología. Es una ideología del ultraindividualismo extrañamente combinada con un neoconservadurismo ultramontano en las líneas de gestión. O sea, intolerancia frente a la diversidad y ultraindividualismo en términos económicos. Es una combinación que ya existe en otros países con un hombre que prefiere ser un profeta internacional que presidente de su país, que es para lo que se lo eligió. Entonces, la gestión le importa un pito. Yo creo que el sustrato ideológico tiene componentes conservadores impactantes. Vamos, yo nunca pensé que íbamos a estar discutiendo si el divorcio se derogaba o no. Quiero decir, ¿no? Digo, el divorcio, la ideología de género, la diversidad de todo tipo, etc. Dicho esto, estos 6 meses de inflación y demás, ¿son de mi ley o son de, tengo que hacer la ironía, báncame, sí, o son del cagador al que vos votaste? ¿Decís por su gestión en economía? A ver, mi punto de vista sobre la gestión en economía de Massa es que fue muy mala. Que Guzmán era mejor ministro de Economía. Y te digo esto y muchos compañeros de nuestro espacio se van a horrorizar. O sea, Guzmán es un cuadro técnico sólido, además de ser un tipo íntegro. Bueno, algo mal hicimos como coalición, porque eso fue un problema político que se haya ido Guzmán. No era solamente económico. Está muy bien. Algo mal Sólido hicimos. Técnico e íntegro personal. No tenía calle ni formación histórica. ¿Massa fue técnicamente y personalmente? No, vos ya sabes lo que yo pienso, ya me pronuncié. No quiero profundizar eso, porque la verdad es que en este momento creo que hay que poner en el centro la fragilidad humana que está siendo agredida permanentemente. Y la fragilidad humana, ¿en dónde está? En los sectores pobres, que son muchos, y en lo que antes llamaban las minorías, que ahora no se usa más ese término, y en los sectores que tienen otras vulnerabilidades. Entonces, en la población LGBT, en las minorías étnicas, incluyendo pueblos originarios. Creo que ahí está la fragilidad y que ahí hay que poner... De hecho, si vos me empezaras a preguntar ahora sobre, no sé, las internas de lo que antes era Unión por la Patria o lo que es Unión por la Patria, un rabanito me importa. Creo que hay que apuntar los cañones a hacerle entender a la gente que nos gobierna que hay derechos elementales de nuestra Constitución y libertades constitucionales sobre las que no pueden avanzar. Bueno, este planteo que estás haciendo es un planteo democrático de la discusión. ¿Vos querés que termine el mandato, Milei? Yo quiero que termine el mandato en la medida de que no viole la Constitución. Yo lo que no aceptaría nunca es una interrupción del sistema institucional. ¿Qué quiere decir esto? Existen, a ver, si dentro de, vamos a ir 6 meses más, en vez de 18% tenemos 30% de extrema pobreza. En vez de 54% de pobreza tenemos 70% de pobreza. Y yo fuera diputado, que no lo soy, porque he promovido a otros, cosa que en la política es algo bastante extraño, ¿no? La promovió Ofelia Fernández, que fue la diputada más joven de toda la ciudad de América Latina, a Nati Saracho, que es una cartonera que la rompe, que es extraordinaria, a Itai Hackman, que es una... Toda gente íntegra, capaz, distinta a la tradición política. Pero si yo fuera diputado, creo que los ciudadanos también lo pueden hacer, pero si fuera diputado, con un 30% de indigencia y un 65% de pobreza, yo pido el juicio político por mal desempeño de los deberes de funcionario. Sí. Lo pido yo. ¿Cuál es el tema? Digamos, es un mecanismo constitucional. Porque me parece que hay límites. Existe la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Aparte está previsto, lo que estás diciendo está previsto en la Constitución. Previsto en la Después Constitución. Tendrás que juntar los 2/3 y claro, lo que fuera. Bueno, si no se juntan, mala leche. Pero hoy no. Hoy no lo promovería el juicio político. ¿Por qué? Porque todavía creo que hay legitimidad de ejercicio, aun cuando yo estoy totalmente en contra de lo que está sucediendo. Pero es verdad, todavía hay quienes pueden interpretar, no es mi caso,
de que la duplicación de la indigencia y el aumento de los 12 puntos de pobreza son consecuencia de un necesario reacomodamiento de lo que viene pasando hace muchos años, etcétera, bueno, es un argumento atendible. Yo no lo comparto, Está claro. pero es atendible. Como me concediste que una cantidad, no, una muestra, no hagamos que el todo sea la muestra, pero me concedes, hablamos de los comedores, me concedes que hay un sector que lo quiere voltear a como dé lugar a Milei. La verdad es que no lo veo. O sea, es más, te voy a decir algo que por ahí suena fuerte. Viste que yo me pongo medio agresivo a veces. Estoy sobrecompensando silencios. Estoy sobrecompensando la falta por ahí de ejercicio activo de la oposición. Porque en una situación de estas características, digamos, con estos niveles de indignidad material de los sectores más empobrecidos, en otra etapa histórica hubiese habido un nivel de conflictividad mucho más alto. ¿Por qué no lo hay? ¿Porque están todos arreglados con Milei? No. Porque hay un adormecimiento, porque Milei no inventó la deshumanización. Milei es producto de dos cosas. De un proceso de deshumanización general, porque el que estamos atravesando todos, y de la hipocresía de los que, y ahí me hago cargo como parte de un colectivo, de los que predicamos una cosa y hacemos otra. Más allá de mi responsabilidad personal en eso. Es decir, la deshumanización, por un lado, por una serie de razones culturales, y la hipocresía, son el padre y la madre de Milei. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Bueno, yo creo que con coherencia, que la coherencia no es no equivocarse. La coherencia es no vender gato por liebre. Digamos, no decir una cosa, pensar otra totalmente distinta, hacer otra totalmente distinta de manera sistemática. Porque equivocarse y cambiar de idea, cambiamos todos. Con la ejemplaridad en la propia vida, quien dedica su vida a servir a los demás, tiene que, yo creo, es mi opinión, algunos no lo... Por ejemplo, Nati Saracho votó con los libertarios y con, ¿cómo se llama?, con el PRO, no sé quiénes votaron, en contra de la jubilación de privilegio. Cuando se votó en particular, en contra... Yo me enteré después. Y Itay, que es también diputado, que es un pibe que no tiene casa propia, es un economista brillante y como se dedicó siempre a los demás, Itay Hackman, sí. No votó en contra. O sea, cada uno me dio su explicación de por qué su voto, ¿no? Itay me planteaba, esto fue una cosa de último momento, también planteaba el tema de valorizar la política, de no fomentar la antipolítica. Bueno, me dio una serie de argumentos razonables. Y Nati me dice, yo estoy en contra de los privilegios. Y yo estoy de acuerdo con Nati. Pero, para mí hay que sacarlo a eso. Pero ¿sabés qué, sí, Juan? Es la primera vez en este rato de gobierno de Milei que escucho a un dirigente opositor que hace un mea culpa, la madre, porque está el padre y la madre, que es, dijimos una cosa, predicamos una cosa e hicimos otra. Yo siempre digo, como expresión, digo, Milei tiene un hándicap hasta ahora, no sé cuánto dura, que es el tren fantasma. Porque si mirás para otro y decís, che, estos que dijeron, mirá lo mal, porque la pobreza a la que llevó el gobierno anterior, y el anterior también es cierto, te lo concedo, el PRO salió tercero. Y Massa, con toda la estructura del Estado, con la plata, con los privilegios, con los nombramientos, no le ganó a un tipo que hacía 2 años que estaba haciendo política. Es el tren fantasma. Es así. Hay mucho de lo que decís. Y también hay cambios profundos en la estructura social. Sin la menor duda. Y hay un cambio planetario, ponele, totalmente, no sé, que yo no me atrevo a explicar. Pero, que no sé mira, explicar. yo te voy a decir algo que a mí, para ir un poco a algo más profundo, que me quedó muy, muy fuerte grabado. En un momento de la Asamblea de las Naciones Unidas, en el Pleno de las Naciones Unidas, el embajador de un país, no importa cuál, porque el tema es el hecho simbólico, agarra la Carta de las Naciones Unidas, que es el pacto civilizatorio de posguerra, donde se plantean los derechos humanos, sociales, elementales. Lo que predicamos, los humanistas, lo mete en una picadora de papel. Rompe la Carta de las Naciones Unidas. Para mí ese hecho simbólico muestra la crisis civilizatoria en la que estamos. Es decir, los valores que se construyeron en la posguerra, después del Holocausto, después de la barbarie nazi, después de la carnicería que fue esa guerra,
Era respetar la vida del otro, respetar la diversidad, respetar la autodeterminación de los de los pueblos, que no quede todo librado al mercado, que haya organismos como lo de Bretton Woods que intervengan en caso de crisis. Bueno, una serie de planteos que algunos podían cumplir más, otros podían cumplir menos, pero que eran el librito de lo que estaba bien, que era el librito de la Carta Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Naciones Unidas. Ese librito de lo que estaba bien fue destruido en el plenario de las Naciones Unidas. Bueno, es lo que nos está pasando. El librito de lo que estaba bien, por los cambios culturales, estructurales, económicos que hay, y también por la hipocresía de los que levantando ese librito, que en la Argentina es la Constitución, decimos una cosa y hacemos otra, está siendo destruido. Bueno, yo no quiero que se destruya ese librito, por lo menos hasta que se escriba uno mejor. Claro. Entonces, lo que yo estoy viendo es que se está destruyendo ese librito, pero no se está construyendo un librito mejor. Se está destruyendo todo. Se está destruyendo todo. Entonces, esto lo hablamos ya muchas veces. A veces las opciones son reducidas. En política, mucho más. Dos muy puntuales que tienen que ver con vos y con la organización, que no quiero dejar de mencionar para escucharte. Denuncia del FISU en Lijo. Que FISU, dinero para obra, para vivienda, no me salía, y hay una denuncia penal que te... Yo tengo una sola denuncia. Tuve dos imputaciones. ¿Imputación qué quiere decir? En el fuero federal es que el fiscal empieza a hacer actuaciones. Ni siquiera me citaron, nunca. No tuve una sola audiencia en Comodoro Pi. Una denuncia fue en el gobierno de Alberto por sedición. Sedición, Stornelli. Se cayó, ¿no? ¿Por qué por sedición? Por decir exactamente las mismas cosas que digo acá. Es decir, nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que todos los pibes puedan comer. En esa época conseguimos un bono con la lucha, con la incidencia legislativa, etcétera, para 2,5 millones de personas que estaban bajo situación de indigencia durante 3 meses. Directo pago por ANSES, me imputaron sedición, pero yo no estaba diciendo que iba a derramar la sangre de otro, estaba hablando de la mía. Entonces, bueno, no sé por qué se le ocurrió que me estaba rebelando contra el gobierno de Alberto Fernández. Rarísimo. Y ahora hay un fiscal que famoso, vos lo googleás, Petigiani, por su vínculo con una banda neonazi, que como ciudadano, no como fiscal, como ciudadano, me denuncia. A mí y a un montón de otra gente. Esa causa recae en el juzgado del Hijo, creo que ahora se acumuló ahí con otros. No me citó nadie nunca. Me entero por los medios. ¿Pero tu organización recibió guita para la realización de viviendas? Mira, eso es otro tema. Yo no tengo una organización, no soy dueño de nada. Eso es como, eso pasa como que, imagínate que yo hubiese, que aparte lo hice, ¿no? Yo soy vicepresidente de una fundación que se llama Fundación Universidad de las Periferias, que creo que ha recibido guita de no sé si del Vaticano, de la Conferencia Episcopal de Italia, un montón de lugares. Como fundador no administro, y la verdad es que salvo dar clases, el presidente es el padre Charlie Olivera, de los curas villeros. Vos me preguntás, ¿tu fundación? No es mi fundación. Es un proceso en el que yo participé. Pero para no esquivarle el traste a la jeringa, organizaciones en cuya fundación yo estuve muy involucrado recibieron obras en el marco del programa de integración sociourbana. Muy bien que las recibieron, porque las hicieron y yo pude corroborar que están hechas. Organizaciones, no en cuya fundación estuve involucrado, de las que yo fui fundador, como la Asociación Amanecer de los Cartoneros, recibía plata del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un convenio con el Estado, para comprar alimentos en los comedores. Y cocinaba a la gente y comía a la gente en los comedores. Pero, a ver, aunque yo no tenía nada que ver con su administración, estoy muy contento de que eso haya pasado, claro, porque se hacía una buena obra. Ahora, pero quiero cerrar con algo. Por supuesto. ¿Quién era la presidenta del FISU, del Fondo de Integración Sociourbana, que es la política pública que pasó? El macrismo, el albertismo, y que ahora el tipo que quedó en el mismo cargo, que se llama Paraja, algo así, dice que fue la mejor política pública que hubo y que no encontró una sola cosa. Fernanda Minio, ¿de dónde viene? De Villa La Cava. ¿Dónde vive? Se fue a Nordelta, se fue a... No, en Villa La Cava. ¿Qué auto tiene? El mismo que tenía cuando ingresó a la función pública. ¿Dónde está la guita, los millones que nos afanamos? Entonces,
es una mentira brutal que, además, yo me tengo que defender públicamente de algo donde todavía el primer acto de defensa que tiene cualquier ciudadano, No hubo ni citación. que es la indagatoria. No hubo. No hubo. No O hubo sea, llamado de no indagatoria. tengo nada de que defenderme. Y la otra, que habrás visto hoy los títulos en alguno de los periódicos, grabó y recibió dinero para comedores que dependían de él, que no existe, estaban en domicilio. No, esa fue ahí, a ver, ¿cómo lo digo sin que se ofenda a nadie? Fue una nota de un periodista. Yo publiqué un artículo en Diario AR y me fijé los comedores de los cartoneros, que había, ponele, 30 verificados y 15 no verificados. Y agarré los no verificados y empecé a preguntar, che, ¿qué pasa con este comedor? ¿Qué pasa con este comedor? A todo el mundo para saber qué eran los no verificados. Bueno, de esos 15 vamos a suponer que 8 seguían funcionando, otros habían cambiado el domicilio, uno se había prendido fuego, bueno. Entonces puse la lista de los 8 que seguían funcionando. Y uno de los 8 fueron a visitar 4, ese programa. 3 no los pasaron. Uno de los 8, yo puse una calle como si te dijera Almirante Brown 853. Y era Almirante Brown 835. Tipié mal el número. Entonces fueron ahí, había una casa que no tenía nada que ver, era en un barrio de clase media, etc. Después, entonces yo dije, che, ¿qué pasó acá? No, pusiste mal el número, boludo. Bueno, vayan y filmen un video al que era. Al que era, filmaron el video y está ahí. Lo que pasa es que a nadie le importa eso porque, y esto si uno es razonable, intelectualmente honesto, lo puede ver. ¿Cuál es el objetivo ahí? Mejorar que en vez de 8 comedores que están bien y uno que está mal, el que está mal esté bien, o joder a un tipo. Es joder a un tipo. Juan, entra por ahí Sandra Petovelo, ¿qué le decís? Que le digo primero que se saque de la cabeza que la queremos voltear, por lo menos de mí, que eso no lo piense. Que hay 3 políticas públicas que son humanas, que son elementales, que a ella no la van a perjudicar, que incluso la pueden beneficiar. Seguridad alimentaria, integración urbana de los barrios populares y cooperativismo social. Que ahora ellos tienen la capacidad de controlar y auditar eso. Que no tiren al niño con el agua sucia. Que si hay agua sucia, que saquen el agua sucia, pero que el niño lo dejen. Las cooperativas generan laburo para un montón de gente excluida del mercado. La seguridad alimentaria es un derecho constitucional y lo tienen que garantizar. Y los comedores comunitarios de las organizaciones, los que ellos verifiquen, los que ellos auditen, están ahí para eso. Y la integración urbana de los barrios populares, además de ser ley, ponerle agua, luz, cloacas, hacer lotes para que la gente pueda tener una casa, nadie puede pensar que está mal. Entonces, ahora que ellos tienen el gobierno, si ellos lo van a hacer bien, si ellos lo van a hacer honestamente, ¿por qué no lo hacen? Entonces le diría, que hagan eso y que cuenten con la cooperación, por lo menos de quien te habla, para transmitir lo que yo pueda transmitir. Entra por ahí Milei. Que cumpla lo que dijo, que es que la comida no va a faltar, porque eso es una cosa que él garantizó. Después podría estar horas discutiendo con Milei, horas, pero lo que yo le pido es que cumpla con lo que él dijo. Y después otra cosa es, hermano, vos podés ser anarcocapitalista. Narcocapitalista, puede ser malo, bueno, te puede gustar esto, lo otro. Puedes pensar que los preservativos no sirven para contagiar el SIDA, puedes pensar lo que quieras. Pero no le pagamos con la tuya para pensar. Le pagamos con la tuya para presidir un país que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene pactos internacionales. Entonces, que se atenga a gobernar según eso. Que no se extralimite ni omita. Porque uno puede pecar por exceso o por defecto. Entonces, en el caso de los alimentos es por omisión. En otros casos es por exceso. Por ejemplo, en algunos artículos del DNU que para mí no son ni necesidad ni de urgencia. Pero le diría eso, y que si él hace eso, pero claramente va a tener muchas más posibilidades de terminar bien la presidencia que si no lo hace. ¿Qué te dice el Papa de todo esto? Vos sabés que es un tema que me preguntás recurrentemente, y yo recurrentemente te digo lo mismo, no hablo del asunto, y así como que te digo eso, los que andan hablando como que saben algo del asunto, lo que dicen son pavadas. Al menos hablas. Mira, yo tengo un vínculo de muchos años, y con
y en general conservo los vínculos. Rari la foto de la catedral con la mesa larga, esa. Ahora dijeron que eran asistentes de gente de calle, rara, ¿no? ¿Qué foto? La catedral ayer hizo una cena en la nave central, no sé cómo se llama. Sí. Sí, te juro que no la vi, te lo juro. Ah, sí. pues no, nada. ¿Una cena de qué? ¿Para la gente de la calle? Sí, después aclararon que no eran gente de la calle, no sino asistentes de gente de la calle. La verdad que era un impacto ver la catedral metropolitana con una suerte de comedor comunitario. Mira, hemos hecho en iglesias muchas veces en la catedral, que yo sepa, no. No tengo... No, pero si no sabes, no tiene... Lo que sí sé es que Bergoglio, cuando era obispo, era muy, muy cuidadoso en que nadie le toque un pelo a la gente que dormía abajo de la catedral. Y que se las asista, que se les hable, al que se lo podía rescatar, que se lo rescate, que con eso era muy, 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 muy quisquilloso, digamos. Pero no lo vi, lo que sí sé es que no es mentira, o sea, que se ha profundizado la situación de hambre. Está claro. Que no es una mentira, que no es un invento, que no es para joder a nadie. Yo me quiero pelear con Milei por política, no por los comedores. Juan, hablale por último el que dice, Grabois, quilombero, quiere Venezuela, Cuba, no lo quiere dejar gobernar. El que dice todas las tragedias sobre vos. La primera es que chorro no soy. Chorro no soy. Nunca me quedé con un centavo que no me lo gané laburando. Y laburé toda la vida o en la universidad o en el sector privado o las dos cosas al mismo tiempo. La segunda es que yo no quiero Venezuela, quiero Noruega. Mi modelo tiene mucho más que ver con el modelo noruego que con el venezolano. Es un modelo tripartito donde el Estado cumple un rol muy importante, no solamente en la provisión de los servicios públicos esenciales de salud y educación, sino en los recursos estratégicos, como pasa con el petróleo en Noruega, donde el sector privado tiene que ser pujante, con valor agregado y basado fundamentalmente en la economía del conocimiento, y donde hay un sector, que es el sector comunitario, popular, que también tiene un valor, sobre todo para lo que sería el equivalente a lo que en Europa son los migrantes, que son nuestros hombres y mujeres que están del otro lado del muro de la exclusión. Y que el cooperativismo de trabajo es útil y bueno en la medida que no se corrompa, que no se desvíe, y lo que hay que hacer es enderezar lo que se tuerce, no romperlo, ¿no? Entonces, mi modelo es el de Noruega. Y después, efectivamente, que los que me dicen que soy quilombero, que es cierto. Ahora, el presidente que tenemos grita un poquito, dice algunas malas palabras, es decir, tengamos la misma vara, por lo menos les pido, júzguenme con la misma vara. Igual yo quiero mejorar, trabajo para mejorar, he mejorado bastante. Me doy cuenta que algunos métodos que usé en algún momento no eran los más adecuados. Nunca lastimé a nadie, nunca le saqué a nadie lo suyo. O sea, hay límites que no crucé, pero después hay otras cosas que hice que están mal. Y por ahí dentro de un año vos me decís, che, pero eso que le dijiste a los jueces, que les preguntaste, así como les dije, ¿y me puede interrumpir, señor juez? Y a usted, y cómo los miraba, así que sé yo. ¿Está mal? Y capaz que dentro de un año te digo que sí. Ahora no, ahora con eso no me siento mal. Sí me siento mal con el criterio de afuera. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme.